Bien, vamos a continuar con los ejercicios de la guía Xpatch. Recuerden darle like y suscribirse a este canal para que tengan pues la novedad, ¿verdad? La novedad de los ejercicios que vamos realizando. Recuerden que también hacemos tutoriales de matemáticas principalmente. Y pues subimos alguna que otra salvajada aquí en el YouTube para que se diviertan un ratito. Así que bueno, pues no dejen de estar al tanto del material que estamos haciendo por y para ustedes. Problema de la izquierda nos dice, analiza cuidadosamente los datos del siguiente triángulo rectángulo. Nos dice, seleccione la opción que contiene el valor del ángulo teta. Ok, ya nos da la figura, nos da un triángulo que tiene un ángulo teta como referencia y que tiene la medida de dos de sus lados. Por un lado mide 25 y por el otro mide 19. Recordemos de manera inicial que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y el ángulo de 90 grados normalmente se representa con un cuadrito, una escuadrita que puede estar rellena o que puede estar hueca, ¿no? Y los lados de ese triángulo rectángulo reciben un nombre especial. Así pues tenemos dos catetos y una hipotenusa, ¿ok? Entonces la hipotenusa sabemos que es el lado más largo o bien el lado que está enfrente de mi ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Esa es la hipotenusa. Y los catetos también reciben un nombre especial. En este caso, tenemos que nombrarlos correctamente porque lo que vamos a hacer es encontrar la expresión que nos permite encontrar el ángulo teta, ¿vale? Entonces tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Para saber cuál cateto es opuesto y cuál es adyacente, tenemos que referenciar nuestro ángulo teta en este caso. El ángulo de referencia se encuentra en esta posición. Por lo tanto, de los dos catetos que tengo, el cateto que está enfrente de mi ángulo de referencia viene siendo mi cateto opuesto, ¿de acuerdo? El cateto que está enfrente del ángulo de referencia es el cateto opuesto y el que está junto al ángulo de referencia es el cateto adyacente, ¿sale? Entonces, tenemos que tener perfectamente bien identificados el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa en el triángulo rectángulo. A partir de ahí, nos pregunta cuál es la opción que contiene el valor del ángulo teta o de la manera en la que se puede calcular el ángulo teta. Para esto me tengo que acordar de mis funciones trigonométricas. Sabemos que mis funciones trigonométricas básicas son tres: seno, coseno y tangente, ¿ok? Seno, coseno y tangente, que se puede escribir como TAG o simplemente TG. Yo pongo así TG para adecuarme un poquito a las opciones de respuesta que nos muestra el examen SBATCH. Entonces, seno, coseno y tangente. Y debemos recordar cómo se calcula la función seno de un ángulo coseno y tangente, ¿de acuerdo? En este caso pongo teta porque vamos a hablar de este ángulo de referencia. Seno de teta es igual a cateto opuesto, yo lo abrevio como CO, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente de teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? Ahí está. De esa manera, ¿sale? De esa manera. Entonces, en este caso, sabemos perfectamente cuál es el valor del cateto opuesto, el valor del cateto adyacente. No sabemos cuánto vale la hipotenusa. La podríamos calcular, la podríamos calcular utilizando el teorema de Pitágoras. No se les olvide eso. Pero en este caso no va a ser necesario hacer ese cálculo. Fíjense bien. Vamos a ir probando las tres opciones a ver cuál es la que nos permite encontrar el ángulo teta, ¿ok? Las tres técnicamente nos permitirían encontrar el ángulo teta siempre y cuando tuviéramos todos los datos. Aquí, si se dan cuenta, la función seno y la función coseno necesitan obligatoriamente la hipotenusa, ¿ok? Necesitan obligatoriamente la hipotenusa. Pero, como les dije hace rato, la hipotenusa no la tengo
la podría yo calcular con el teorema de Pitágoras, pero ustedes bien saben que la hipotenusa, si yo la calculo con el teorema de Pitágoras, su valor numérico, es decir, el valor de la hipotenusa, no va a ser ni 25 ni tampoco va a ser 19, ¿ok? Eso sí lo tengo claro, porque recuerden que la hipotenusa va a ser un número mayor a estos dos, ¿ok? Porque la hipotenusa es el lado más largo. Entonces no va a valer ni 25 ni 19 la hipotenusa. Si yo observo mis opciones de respuesta, pues me doy cuenta que aquí me habla de que el seno, bueno, aquí es arcoseno, pero yo estoy refiriéndome aquí al seno, me dice 19 entre 25. O sea, si yo recuerdo que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, aquí esta opción me está dando a entender que la hipotenusa vale 25 y que el cateto opuesto vale 19. Y sí, el cateto opuesto vale 19, pero la hipotenusa no va a valer 25. ¿Ok? La hipotenusa no va a valer 25. Por lo tanto, este dato hace que toda mi expresión de aquí sea errónea. Por lo tanto, esta opción de respuesta no es válida, ¿ok? No sería correcta. Y algo muy similar sucede con el arcoseno. Aquí me está dando a entender, si recuerdo la función coseno que es cateto adyacente entre hipotenusa, pues el cateto adyacente sí es 25, ¿ok? Pero la hipotenusa tampoco va a ser 19, ¿verdad? La hipotenusa, como quedamos, va a ser más grande que cualquiera de estos dos números. Entonces, por este 19, que no tiene nada que ser aquí, tampoco esta es opción de respuesta correcta, ¿ok? Ni arcoseno ni arcocoseno. No tanto porque no se puedan utilizar, claro que se pueden utilizar arcoseno y arcocoseno para encontrar el valor del ángulo. Simplemente los datos que están sustituyendo aquí no son los correctos. Principalmente estamos hablando de la hipotenusa, que no va a ser ni 25 ni 19. ¿Ok? Entonces las opciones de respuesta están claramente aquí, en alguna de estas dos opciones. ¿Ok? Y si se dan cuenta, ambas opciones están trabajando con la función tangente. Por lo tanto, me olvido de estas dos fórmulas por el momento y trabajo únicamente con la función tangente. Tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, tangente de θ es igual al cateto opuesto, que sabemos que vale 19, entre el cateto adyacente, que sabemos que vale 25. ¿Ok? Ahí está. Entonces dense cuenta que la opción que tiene esta fracción, ¿ok? La opción que tiene esta fracción, esta no es, están invertidos los números, ¿ya vieron? Es esta de aquí, ¿ok? Entonces esta va a ser la opción correcta. Ya nada más para finalizar el despeje, si yo quiero sacar el valor del ángulo θ, tengo que pasar mi tangente del lado contrario con su operación inversa. La operación inversa de tangente es arco tangente, ¿ok? La operación inversa de tangente es arco tangente. ¿De qué valor? De 19/25. Este arcotangente, ustedes normalmente lo ocupan y lo utilizan en la calculadora y lo escriben en la calculadora como tangente a la -1, ¿ok? Nada más que yo lo escribo de esta manera, en vez de escribir tangente a la -1, lo escribo de esta manera para que se asemeje a la opción de respuesta correcta, que en este caso es esta que tengo aquí. Esta no es. ¿Por qué no es, profe? Ah, porque estos valores están invertidos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la opción que me represente la solución correcta, el despeje correcto, y por lo tanto entonces tenemos que esta es la opción correcta, la respuesta correcta de este reactivo. ¿Ok? Entonces simplemente aquí, ¿cuál es la clave, profe? Tener plenamente identificados los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo y saberse perfectamente las fórmulas de las funciones trigonométricas. En esencia, las tres funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Las otras tres pues también son fáciles de obtener si se saben las primeras tres, ¿ok? Entonces, bueno, no dejen de estudiar para que dominen los temas del examen ex-batch. Ahora, nos vamos del lado derecho. Tenemos este reactivo que dice, encuentra el valor de x en la ecuación
3 elevado a la 2x más 1 igual a 2187. Bien, esta ecuación es una ecuación exponencial. La ecuación exponencial se identifica fácilmente porque la incógnita se encuentra en el exponente de un número, ¿ok? En este caso, el exponente del 3 es todo esto, 2x más 1. Ese es el exponente del 3, ¿de acuerdo? Y entonces cuando vamos a resolver una ecuación exponencial, le voy a poner aquí que es una ecuación exponencial para que se pongan a investigar el tema y resuelvan muchas ecuaciones exponenciales, ¿ok? Cuando vamos a resolver una ecuación exponencial, que del lado izquierdo tiene una potencia, un número a una potencia, y del lado derecho tiene un numerote, un número pues, un número cualquiera. Una de las maneras más prácticas, más fáciles y eficaces para resolver este tipo de expresiones es buscar la manera de que el número que está aquí, en este caso en mi lado derecho, este número que está solito, buscar la manera de que este número se transforme en una potencia cuya base sea la misma base que tengo del lado izquierdo. ¿Cuál es la base, profe? La base es el número grandote que acompaña al exponente, ¿ok? En este caso, la base es 3, el exponente es 2x más 1, como ya se los había platicado hace rato. Entonces, tengo que buscar la manera de que este 2187 yo lo pueda expresar como una potencia de 3. Voy a poner un ejemplo práctico. Si yo les dijera que quiero expresar en potencia el 25, pues ¿cómo expreso el 25 en potencia? Como 5 al cuadrado. Si yo quiero buscar la manera de expresar, por decir algo, 100, pues tendría que elevar 10 al cuadrado. Si yo quisiera expresar, por ejemplo, un 64, podría yo expresarlo como 4 al cubo, ¿no? 4 por 4, 16. 16 por 4 son 64, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera de expresar un número en una potencia, ¿ok? En este caso, pues no me queda más que empezar a probar con mi calculadora las potencias de 3, ¿ok? Del lado izquierdo me queda igual, 3 elevado a la 2x más 1. De este lado yo este 2187 lo tengo que expresar en una potencia de 3 elevada a algo, ¿ok? Elevada a algo, 3 a la qué, ¿qué número? ¿A qué número tendría yo que elevar el 3 para que me dé 2187? Empiezo a probar con mis calculadoras, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4, y entonces me doy cuenta que el exponente que tiene que ir aquí para que al elevar el 3 a esa potencia me dé 2187 es 7, ¿ok? Entonces, si yo elevo 3 a la 7, me va a dar 2187. Y si no, practíquenlo, háganlo, ¿ok? Ahí sí tenemos que hacer una prueba, manual con la calculadora, a menos que nos supiéramos las potencias de 3, ¿no? 3 que no es lo mismo que la tabla del 3, no sé, no la vayan a regar. Entonces, pues sí, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 27, y así, entonces 3 a la 7 pues son 2187. Y ustedes me van a decir, oiga, profe, ¿y esto para qué me sirve? ¿De qué me sirve transformar este número en una potencia cuya base sea la misma que la que tengo del lado izquierdo? ¿Sale? Vuelvo a insistir, tiene que ser la misma base. Tenemos que tener dos potencias, una del lado izquierdo y una del lado derecho, y ambas tienen que ser la misma base. Ese es el chiste, ese es el truco o la idea. ¿Para qué me sirve esto? Para aplicar la siguiente propiedad. ¿Ok? Hay una propiedad de las potencias, ¿ok? Que me dice, esto lo voy a anotar por aquí. Esta es una propiedad, ¿ok? Una propiedad de los exponenciales que me dice que si yo tengo
una base elevada a un exponente, a un cierto exponente, y está igualada a otra misma base, es decir, que esta base y esta base son iguales, elevada a un exponente que sea diferente del otro, o sea, estos exponentes pueden ser distintos, pero si la base es igual, entonces yo puedo eliminar la base de un lado y de otro, y entonces simplemente igualaría sus exponentes, ¿ok? Lo que tengan en los exponentes lo igualo. Ese es el objetivo de haber expresado este número en potencia de 3, porque entonces podría eliminar este 3 con este 3 y me quedaría 2x más 1, se puede decir que se baja el exponente y se iguala esto al otro exponente que es un 7. Entonces me queda la expresión 2x más 1 igual a 7. Y eso es fácil de despejar. Ahora sí despejo x como una ecuación común y corriente. El 1 que está sumando lo paso restando. 2x es igual a 7 menos 1. Y 7 menos 1 pues es 6. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 6 entre 2 es 3. Y entonces tengo el valor de x, que es 3. ¿Sale? Entonces, básicamente así se resuelve este tipo de ecuaciones exponenciales. ¿Cuál es el trucazo? Buscar que este número que está solo se pueda escribir como una potencia que sea la misma base que la que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, investiguense, búsquense unos ejercicios, pónganse a practicar y se van a dar cuenta pues que no es tan complicado. Simplemente hay que tener una habilidad para calcular las potencias, en este caso para buscar el exponente de este 3. Ajá. Hay que ir haciendo un poquito de trabajo con la calculadora para adquirir velocidad y práctica. Y pues realmente ya una vez que eliminan las bases por esta propiedad, pues resolver la ecuación es bastante sencillo, ¿no? En este caso fue una ecuación de primer grado con una incógnita, pues es un despeje común y corriente, encontraríamos el valor de x. Si fuera una ecuación, si les hubiera quedado una ecuación de segundo grado, entonces seguramente hubieran utilizado la fórmula general o la factorización. Ahora sí que ya encontrar el valor de x, pues va a depender del tipo de ecuación que les quede después de haber eliminado las bases, ¿va? Bueno, pues no dejen de estudiar, mis chavos, ¿vale? No dejen de practicar porque es la única manera que van a salir adelante, ¿de acuerdo? Adiós.